En Juan capítulo 3, versículo 36, cuando yo era niño, hace mucho tiempo ya, la versión que yo leía era la Reina Valera, versión 1960. Y decía esa versión: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero esta versión que estoy usando es la NBI, y compré esta versión porque tiene las letras más grandes, esta Biblia. Y es levemente diferente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Y continúa diciendo, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Fíjense, hay dos tipos de personas: los que tienen vida eterna, y esta versión dice los que han rechazado creer, y entonces el castigo de Dios ya está sobre él. La versión Reina Valera 1960 dice: la ira de Dios está sobre aquel que rechaza el que creer que Jesús es el Mesías. Básicamente quiero decirles que hay dos tipos de personas: los que tienen vida eterna, en oposición a los que tienen la ira de Dios sobre ellos. Dos tipos de personas. Dios no quiere tu condena, Dios no quiere tu castigo, Dios anhela darte vida eterna. Es interesante eso. Dios anhela, desea profundamente, no tu condena. Él anhela darte vida eterna. Y la forma de acercarte a Él, a Dios, es a través de Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo. Cristo vino al mundo para rescatar y salvar lo que se había perdido. Él vino en operación de rescate, como si fuera un comando, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Entiéndalo de esta manera. Supongamos que estamos en un país que no es el nuestro. Supongamos que no tenemos papeles de trabajo. Supongamos que no tenemos la documentación necesaria para estar acá. Pero viene un juez que nos viene y nos trae el permiso de trabajo y los papeles para estar de manera legal, y nos nacionaliza y nos persigue para darnos ese papel. Y aún más toca la puerta y nos dice: aquí vengo a entregarte esto. Gloria a Dios, hermano. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Aleluya. Amén. Jesús vino del cielo. Sabía el Hijo de Dios que estábamos en condenación, bajo la ira del Dios, merecida ira, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Sin embargo, vino a pagar el precio que significaba nuestro rescate. Y nos vino a dar vida eterna, ciudadanía celestial, entrada en los cielos por su gracia. Entonces, si te das cuenta, tú le dices: no quiero los papeles. Dice el texto, voy a citar nuevamente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos posibilidades: tienes vida eterna o la ira de Dios está sobre ti. Hay dos tipos de personas siempre: los que tienen vida eterna o los que la ira de Dios está sobre ellos. O es lo uno o es lo otro.
O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Y de algo que tienes que tener claro, y de algo que yo debo tener claro, no me conviene tener como enemigo a Dios. Ahora, si soy amigo de Dios, es porque he sido reconciliado con Él. Si soy enemigo de Dios, es que no he sido reconciliado con Él. Y si hoy día yo muriera y solo fuera un cristiano solamente por fuera, y en realidad no soy cristiano por dentro, si fuera un enemigo de Dios, hoy día si yo muriera, me despertaría en el infierno. Y lo único que tendría que decir, es justo que yo esté acá. El enemigo de Dios. ¿Cómo reclamaría estar en la presencia de Dios si nunca le creí? Si fui su enemigo y no fui su amigo. Dos opciones. Los que tienen vida eterna, amigos de Dios o enemigos de Dios. Fíjate, vamos a ver Hebreos capítulo 4. Dice el texto, voy a hablar ahora a si eres amigo. Porque si eres amigo, pues este texto es para ti. ¿Qué dice el versículo? Versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Si eres amigo de Dios, el trono de Dios es trono de gracia. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo yo llego a ser amigo de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ser amigo de Dios? ¿Cómo llegué a ser amigo de Dios? Porque el Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, dio su vida, derramó su sangre, resucitó, se sentó en el trono y me abrió el camino para entrar confiadamente como amigo ante el trono de la gracia. ¿Por qué puedo entrar y por qué es el trono? Este trono no es tu trono de juicio para mí o para ti, porque eres amigo de Dios. ¿Cómo eres amigo de Dios? Porque la sangre del resucitado te marca el camino ante el trono de la gracia. Puedes entrar, fíjate lo que dice, acerquémonos confiadamente. Puedes entrar con confianza. Pasa, con confianza, sin miedo, sin vergüenza, sin pena, sin temor, sin miedo, confiadamente ante el trono de la gracia. Y el trono que está acá se llama trono de gracia. Porque la entrada que tú tienes, esa entrada confiada, no la mereces. Pero se te la da. Porque el mismo Hijo de Dios vino a golpear tu puerta y darte la entrada. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Me encanta esta expresión. En el momento en que más lo necesitas.
en el momento en que más lo necesitas. En el momento en que estás a punto de pecar contra tu Dios. En el momento en que otro pecó contra ti y te traicionó. En el momento en que la traición que no esperabas sucedió. En el momento en que tú estás a punto de traicionar y sabes que estás haciendo algo que no debes hacer. O que vas a hacer algo que no debes hacer. O en el momento en que no esperabas que sucediera lo inimaginable en tu vida. En el momento en que más lo necesitemos, tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Porque el que está sentado ahí es tu amigo. Fíjate, Apocalipsis capítulo 22. Este es el trono de la gracia. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de gracia sale un río de agua pura como el cristal, que apaga la sed del alma, que consuela el corazón, que da sanidad y restauración. El trono de gracia es el trono del Cordero. El trono de gracia es aquel que no solamente hemos de proclamar porque ahí encontramos sanidad, sino porque hemos sido sanados. Pero no solamente nosotros hemos sido sanados, sino que cuando alumbramos el camino a otros, esos otros también son sanados por el trono de la gracia, donde encuentro aquel río de aguas cristalinas. Donde he sido lavado, he sido limpiado, he sido santificado, he sido justificado, y donde puedo anunciar a otros que el lugar donde hay un río de agua cristalina que sana, limpia, consuela y anima es el de Cristo sentado en el trono, donde tú puedes decir: he sido sanado. Y si tú quieres sanidad, ahí hay sanidad. Donde no solamente hablas de que tú has sido sanado, sino que puedes invitar a otros a ser sanados. Entonces, no es solamente tu consuelo. No, yo he sido consolado por Dios, pero tu consuelo es para que ayudes a otros a ser consolados y para que otros puedan anunciar el consuelo que encontraron en Cristo. Fíjate, este río es el que nos limpia, nos santifica, nos purifica, porque el trono es trono de gracia. Pero no solamente nosotros, hermanos, sino para que proclamemos, que digamos: ahí hay un río que nos sana. Fíjate cómo continúa diciendo: y corría por el centro. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones, y no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán. Porque cuando encontramos el trono de gracia y cuando asumimos la realidad de que hemos sido sanados, limpiados y purificados por aquel río, encontramos que nos transformamos en adoradores. Porque la otra opción es levemente distinta. Fíjense, es el mismo trono, no es diferente. De Daniel capítulo 7. Pero ahora visto desde la perspectiva del enemigo.
Daniel 7:9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Está describiendo como Juan en los primeros capítulos de Apocalipsis al Mesías. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Y miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno, un enemigo. Ese cuerno es la sumatoria de todos los enemigos. Es la voz de todos los enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo. Ese cuerno, si no eres amigo de Dios, te representa. Ese cuerno es la sumatoria de tu vida. Si no eres amigo de Dios, tú eres ese cuerno. ¿Qué ocurre con este cuerno? Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Es el mismo trono. ¿Y qué cambia? Cambia que el que es amigo de Dios, el trono sale ríos de agua viva. Pero si eres enemigo de Dios, ese mismo río de agua viva lo experimentarás como fuego. Dios no cambia. El que cambia es el hombre. La pregunta es, ¿eres amigo o eres enemigo? Como comenzamos en Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que tu pecado merece el infierno? No, yo no soy tan malo como eso. La muerte de Cristo acredita cuán malvado eres. Sí, yo creo. Tú te puedes justificar en los pecados que otros cometieron contra ti, los abusos que tuviste en la infancia, la difícil que fue tu vida. Si supieran lo que viví, tú puedes justificar todo tu mugre en tu corazón en base a los otros que hicieron para evitar responsabilidades. Pero yo te digo que delante de Dios ellos responderán por su pecado y tú responderás por tu pecado. Entonces, la pregunta es, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Si la respuesta es sí, entonces vas en el camino correcto. Pero si tú quieres todavía hacer tu vida, si tú todavía quieres, comillas, ser feliz, si tú todavía quieres ser protagonista de tu propia historia, si tú todavía estás luchando por lograr los sueños de tu infancia y no considerar que tu maldad de tu corazón lo único que ha hecho es ponerte en posición de enemigo de Dios, entonces estamos mal. Cristo murió por tus pecados. Pero no solo ahí. Si hay un trono es porque Él resucitó. Y si Él resucitó, Él subió a los cielos
y se sentó a la diestra de Dios. Y el trono de Dios es el trono de Dios y del Cordero. Como nos dice Apocalipsis, es el mismo trono. Y frente a un rey que ha derrotado a los enemigos, al pecado, a la muerte y a Satanás mismo, el rey triunfante y victorioso demanda lealtad. ¿Eres leal a este rey? Lo voy a decir de otra manera. Demanda fe. Si tú no crees, si no le crees a Dios y su palabra, le estás diciendo a Dios, mentiroso. Si no le crees a Dios y su palabra, estás definiéndote como enemigo de Dios. Si no, tu respuesta no es lealtad al Rey que ha resucitado, al que murió, derramó su sangre, el que triunfó tanto frente al pecado, frente a la muerte, resucitó y fue entronizado, sentado en su trono. Si tú no respondes con lealtad, con fe, te estableces como enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre ti. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu trono? ¿Es un trono de gracia? Si eres amigo de Dios, el trono tuyo es un trono de gracia. Amén. Si no eres amigo de Dios, el trono de Dios es un trono de juicio y de condenación. Lo único que cambia es que ¿quién eres tú? El trono es el mismo. Y vuelvo a decir lo que dije al comienzo. El trono de Dios es trono de gracia, porque encontré perdón, amén, consuelo y ánimo. Amén. ¿Por qué quieres ser destruido? ¿Por qué vas por ese camino si sabes que vas a ser destruido? ¿Por qué pretendes destruir tu vida y a los tuyos, tu familia? ¿Por qué estás tomando esas decisiones? Si tú sabes que el camino que va para allá es camino de destrucción. ¿Por qué no arrepentirte y volver a Cristo? ¿Por qué no transformarte en un adorador del Dios que te amó? ¿Por qué pretendes finalmente adorarte a ti mismo y que los demás te adoren y te consideren cuán gran persona eres? ¿Por qué pretendes que los demás te reconozcan cuando los que debe ser reconocido en ti es el Cristo que ha de reinar en este mundo y en tu vida? Dos caminos, amigo o enemigo, trono de gracia o trono de juicio. ¿No entiendes? El consuelo, el ánimo, la prosperidad. Tú sabes que algo que uno no se ha dado cuenta y que de cierta manera equivocadamente los que predican el evangelio de la prosperidad tienen algo de razón. ¿En qué tienen razón? Que en Cristo hay prosperidad. Amén. Pero si entendemos la buena, la que tiene que ver con la de adentro, amén, pero que también tiene que ver con los hijos tuyos, porque tú les vas a enseñar el buen camino por donde deben andar y ellos van a ser prósperos. Y tus generaciones van a tener prosperidad. Y no solamente estoy hablando de ti, sino de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos y de lo que vengan por delante en base a ser un amigo de Dios. Entonces, trono de gracia es el trono de tu Dios, en el cual encuentras consuelo, ánimo, sanidad, y el cual puedes proclamar a otros
para que también esos otros consuelen sus vidas y tengan ánimo para vivir. Porque Jesús es el Cristo que murió por nuestros pecados, que resucitó triunfante, y su triunfo es nuestro triunfo. Tenemos entrada marcada por la sangre del Cordero ante el trono de la gracia, al cual podemos entrar confiadamente, porque somos amigos del Cordero. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu justicia se ha revelado en Cristo. Te damos gracias porque tu justicia se nos ha atribuido por la fe en el Cristo resucitado. Gracias por tu palabra, tu consuelo, tu ánimo. Tú seas guardándonos de todo mal, protegiendo a los que amamos. Y Señor, danos ánimo y permítenos compartir tu palabra con los demás para proclamar que Jesús es el Rey de Reyes, que murió y resucitó. Somos tus amigos por la fe en el Cristo resucitado. Gracias te damos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén.